Amigos, de regreso aquí en su programa En Perspectiva. Miren, eh, hemos tenido aquí distinguidos invitados últimamente porque queremos, pretendemos, es nuestra intención y esa es la misión de este programa, hacer docencia y crear conciencia. Ese es el objetivo nuestro cada mañana, madrugamos precisamente para eso. Hemos estado aquí disfrutando del conocimiento, las experiencias y de posturas muy interesantes de panameños y panameñas, panameños como Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, el profesor Luis Navas Pájaro, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, de la abogada Nidia Rosana Castrellón, entre otros que vamos a estar invitando aquí para hablar acerca de esta crisis que se ha creado en torno a lo que fue una relación agridulce muchas veces entre los Estados Unidos y Panamá, pero que estaba marchando de una forma muy ligera y muy positiva desde la ratificación de los tratados Torrijos-Carter. En este caso hay opiniones. La nuestra es que Panamá tiene razón cuando el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que mentía los Estados Unidos con aquella falacia de que los chinos estaban dominando el canal de la presencia china aquí. No conozco otra presencia que la de los comerciantes, estos que tienen tiendas, etcétera, en Panamá. No conozco. Que la mayoría son panameños. La mayoría, además que son muy trabajadores, ¿no? Hay que decirlo, pero bueno. El día de hoy nos honra con su participación la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Graciela Dixon. Buen día, magistrada, ¿cómo está? Magistrada Dixon, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, gracias. Muy buen. Primero, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Muy bien. La abogada Dixon, gracias, la primera afroamericana en llegar al alto cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Mi respeto para usted y para las mujeres. Usted ayudó mucho a darle brillo, lustre a la capacidad de Panamá y la felicito. Magistrada, usted estudió en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Santa María la Antigua, ¿es correcto? Muy bien. Es correcto. Muy bien. Bienvenida a este programa En Perspectiva. Mire, el tema Panamá-Estados Unidos es ineludible en cualquier momento, pero más en este momento, por lo menos a nuestro juicio. Hablaba de Nidia Rosana Castrellón, ha hecho una serie de publicaciones en el diario El País, en el diario The Hill de Washington, y el de Washington, el título que se le dio al escrito de ella es Estados Unidos socava la soberanía de Panamá. ¿Está usted de acuerdo con ese título, magistrada? Definitivamente que sí, estoy de acuerdo con el título. ¿Por qué razón usted considera que está de acuerdo que la posición de Panamá es un poquito tímida? O sea, yo soy de la opinión que debimos haber partido haciendo campaña dentro de los Estados Unidos, por una parte en los medios estadounidenses, tener voceros en los medios estadounidenses, para precisamente tocar la conciencia de la ciudadanía estadounidense, que es muy consecuente, no confundamos gobierno con ciudadanos, ¿eh? Eso es importante, por una parte. Por la otra, en mi opinión, haber traído a Panamá periodistas influyentes de los Estados Unidos, no influencers, estoy hablando de periodistas, New York Times, Washington Post, LA Times, etcétera, 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 para que ellos con sus ojos, sin decirles nada, aquí tienen ustedes, aquí está, caminen por donde ustedes quieran, pregunten lo que quieran, a ver si ustedes encuentran chinos aquí manejando el canal de Panamá, entre otras cosas. El presidente Mulino tuvo una postura interesante cuando habló con Pete Hegseth, conforme a la declaración que él dio, que le preguntó al secretario Hegseth, oiga, ¿en qué basan ustedes, en qué fundamentos se basan ustedes para decir que los chinos están controlando el canal de Panamá? Y el secretario Hegseth, porque yo digo un acto, no un acto de contrición, sino un acto de, tal vez hasta irónico, él dijo, bueno, es un tema de percepción. Yo digo, percepción es un tema que nos está lastimando tanto. Su opinión, magistrada. Adelante. ¿Cómo no?
Gracias. Quiero abordar varias cosas. A mí me parece muy bueno y quiero felicitar a través de este medio la contribución que está haciendo la colega Nivia Rosana Castrillón. Y no solo ella, sino varios otros juristas que están, como el abogado Noriega, que han estado trabajando de manera seria, de manera consistente y yo diría responsable sobre todo, analizando la situación que está atravesando nuestro país en este momento como resultado de la suscripción de estos memorándum de entendimiento, como se define, es el nombre oficial que tiene el documento suscrito entre el ministro de Seguridad de Panamá y el jefe del Departamento de Estado, o sea, perdón, del Departamento de Defensa, el secretario Hexet. Yo creo que esto es muy importante destacarlo porque no se trata de posiciones radicales, no se trata de posiciones extremas, se trata de posiciones serias y analizadas que tienen en cuenta el contexto en que se dan este memorándum de entendimiento. Y el contexto tiene una relevancia extraordinaria, porque es que el contexto nos va a llevar a la respuesta que le da el señor Hexet a nuestro presidente cuando le pide o le increpa respecto a las evidencias que pudiera tener Estados Unidos para sostener que el canal de Panamá está siendo operado, manejado, controlado y que hay presencia hasta de las fuerzas militares chinas en el control y manejo del canal. Así que el contexto no es cualquier cosa, el contexto es de suma relevancia. ¿Por qué yo quiero destacar esto? Porque en las declaraciones que ha dado el presidente de la República, él trata de minimizar y de relativizar el significado que tiene este documento. Incluso lo califica como un mero acuerdo de carácter administrativo y que según él, por ser un documento de esta naturaleza, no requiere pasar por el procedimiento que establece 25, párrafo 1 y párrafo 2 de este artículo. Yo creo que está harto demostrado que está en un error, que eso no es correcto. Ni siquiera citando la reserva non, se puede sostener que no se tiene que cumplir con el procedimiento constitucional. Ni siquiera, puesto que de la lectura del propio documento, una de las cosas que se dice al inicio de ese documento, que después veremos qué nivel de aplicabilidad tiene o qué relevancia tiene respecto de un tratado que es multilateral como el Tratado de Neutralidad del Canal, que no es lo mismo una reserva que hace un país respecto de un tratado multilateral como el Tratado de Neutralidad y por tanto su eficacia desde el punto de vista de su aplicación que lo que establece el propio tratado y lo que establece las normas y la norma fundamental de nuestro país, que es la Constitución. Lo interesante de este escenario es que Panamá, desde el inicio, desde el mismo momento de juramentación del presidente de los Estados Unidos, fue señalado como un objetivo estratégico, como un país y un canal, que Estados Unidos consideraba suyo y para el cual había determinado que sería tomado o recuperado, según sus términos, por este país y particularmente el gobierno del señor Donald Trump. En ese escenario, donde usted tiene un país y un nuevo mandatario que claramente indica cuál es su pretensión, cuál es su objetivo, se necesita ser extremadamente ingenuo para suponer que se va a suscribir un acuerdo con el jefe del Departamento de Defensa de ese país, a cuyo jefe es este presidente, y decir que se trata de un mero acuerdo administrativo de coordinación para entrenamiento y actividades, cosa que no es cierta, porque veremos por qué el propio acuerdo no se limita a una cuestión meramente administrativa. Pero veamos entonces de nuevo, regreso a la cuestión del contexto. No solamente dice el presidente de Estados Unidos que su pretensión es tomarse el canal y quitárselo a los chinos que lo tienen controlado y que eso representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que además dice que ha girado instrucciones al Departamento de Defensa para que estudie un mecanismo
para lograr ese propósito. Este contexto es absolutamente esencial. Las cosas no se pueden analizar al margen del contexto y las circunstancias en que se dan. Y si además del contexto actual usted le adiciona para el análisis responsable la historia de la vida republicana de Panamá en sus relaciones con los Estados Unidos, usted debería de estar preocupado respecto de lo que los gobernantes del país en un momento determinado realizan o ejecutan con el país que ha sido el único agresor de Panamá y cuyo gobierno actual está diciendo que su propósito es recuperarlo para la seguridad de Estados Unidos, no para la seguridad del canal, no para la seguridad del tránsito marítimo mundial, no dentro del contexto de lo que establece el Tratado de Neutralidad y su carácter multilateral. Es decir, no se trata de una seguridad multilateral o desde el punto de vista de la multilateralidad. Entonces, a mí me parece... Permítame, maestra, tengo un minuto antes del corte comercial. ¿Eso pone en peligro la seguridad de Panamá o nos convierte en un objetivo militar esa presencia militar o no? Cortito. Precisamente, allá voy. La respuesta es sí. Por todos los costados, la respuesta a tu pregunta es sí. Okay, vamos ¿Y por qué? Vamos al corte. Vamos al corte. Y al regreso hablamos de ese tema y después se la paso a Eduardo Niñón y a Camila. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La ex magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, nos hace los honores esta mañana y le preguntamos de una forma directa, como debe ser, una forma llana, lisa, si el hecho de tener tropas y equipo de guerra de los Estados Unidos aquí, aviones, etcétera, dicho por los propios Estados Unidos, el secretario de Defensa, eso nos convierte en un objetivo militar, cosa que no ocurría porque el Tratado de Neutralidad nos protegía. Desarrolle sobre eso, por favor, magistrada. ¿Cómo no? Como dije, la respuesta contundente es que sí nos coloca en una posición vulnerable, porque número uno, aparecemos como un protectorado de los Estados Unidos, que no lo somos una república soberana e independiente. Y en segundo lugar, significa que la presencia militar de Estados Unidos es que país que mantiene conflictos y conflictos de tipo armado en varias locaciones, en varios países, en varios continentes, en varias regiones del mundo, automáticamente, estando presentes en el territorio de la República de Panamá, nosotros nos convertimos en un blanco para esos enemigos de los Estados Unidos. Entonces, eso es una vulnerabilidad que el tratado, frente al cual el tratado pretendió blindar a Panamá. Si usted se fija, el artículo 2 del tratado, y si se fija en el artículo 5 del tratado, usted se va a dar cuenta, o sea, el segundo y el quinto, se dará cuenta por qué lo digo. En el segundo, el Tratado de Neutralidad de Panamá, Panamá declara la neutralidad del canal para que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones, en términos de entera igualdad. Ojo esto de la entera igualdad. De modo que no haya contra ninguna nación, ni sus ciudadanos o súbditos, discriminación concerniente a las condiciones o costes de tránsito, ni por cualquier otro motivo, y para que el canal, y consecuentemente, y esta es la más importante, para que el canal y consecuentemente el istmo no sea objetivo de represalia en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo. Mire usted, el artículo 2 del Tratado de Neutralidad explica el propósito de la neutralidad y termina diciendo que especialmente el propósito es para evitar que Panamá se convierta en un blanco en los conflictos, o un blanco de los conflictos que pudieran tener las otras naciones del mundo. Y no solamente se refiere al blanco respecto del canal, sino de todo el istmo de Panamá. Pero para que quede todavía más claro el concepto de blindaje al cual me refiero, el artículo 5
del mismo tratado dice que después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo, y subrayo la palabra, solo la República de Panamá manejará el canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio. O sea, el artículo 5 está concatenado con el segundo. El segundo explica que la neutralidad, cuál es el objetivo, el propósito de la neutralidad del canal. Y por ese motivo es que este tratado fue colocado para su adhesión por varias naciones del mundo, precisamente para que se reconociera como un tratado multilateral en el cual los estados se comprometían a asegurar, a respetar y garantizar la neutralidad del tratado del Canal de Panamá, perdón, y además del Istmo como un mecanismo de seguridad para que Panamá no fuera objeto de agresión ni represalias por los estados que pudieran tener conflictos entre ellos en alguna parte del mundo. Y en el quinto, se deja claro que no debe mantenerse, que después de que se cumpliera el tratado que revirtió el canal, en virtud de este tratado que entró en vigencia, que es el de neutralidad, no se mantendrían fuerzas militares en nuestro territorio. No se limita a sitios de defensa, no se limita a instalaciones militares. Dice, ni fuerzas, ni sitios, ni instalaciones. ¿Dónde? En ninguna parte del territorio de la República de Panamá. Ni siquiera se limita a las áreas circundantes del canal, sino en ninguna parte. Entonces, si usted se lee, cotejado con lo que dice el tratado, si usted se lee lo que dice el memorando de entendimiento, reconocerá fácilmente que lo que se ha establecido es un acuerdo, un entendimiento para tener fuerzas militares extranjeras en nuestro país y no de cualquier país. Fuerzas militares del único país que tiene conflicto de este continente, quiero decir, el único país de este continente que tiene conflicto por todos lados, en todos los otros continentes. No solo fuerzas militares, por más que hayan querido decir que no son bases, o sea, sitios de defensa, para usar el lenguaje del tratado, por más que se haya dicho eso, yo necesitaría entender por qué se delimitan áreas en lo que antaño fueron bases, por qué se establece cómo se va a tener acceso a esas áreas, por qué se le da un uso garantizado y protegido a efectivos militares, equipo, personal, por qué se necesita tener contratistas extranjeros que van a venir a trabajar a hacer qué cosa, contratistas para construir. ¿Qué van a construir? Instalaciones. Y si no son instalaciones, ¿qué son? Porque no se construye en el aire, en el espacio, y aún si fuera así es dentro de nuestro espacio aéreo. Entonces, ¿eso se llama sitio o no se llama sitio? Ah, que no son de defensa, son para entrenamiento, son para ejercicios, son para capacitación. No entendí. ¿Por qué nosotros tenemos que traer fuerzas militares a nuestro territorio e instalarlos en áreas que antaño eran bases militares? ¿Por qué tienen que hacer ejercicios en nuestros bosques? La limpieza ni siquiera está garantizada en estos documentos, que es bastante detallado. Entonces, a mí me parece que es un juego de palabras necio que además, y esto me va a llevar a la respuesta del señor Hexet, si lo del asunto de la presencia de los chinos es una mera cuestión de percepción, entonces no es real. Porque la percepción no necesariamente tiene que coincidir con lo real. Una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es lo que es. Entonces quiere decir que no tienen documentos, prueba, nada que evidencie que el canal está en peligro, que el canal está siendo atacado, que el canal está siendo controlado por un tercer país. Quiere decir que no hay un fundamento real. A tal extremo que el propio señor Hexet en su conferencia de prensa dijo, el canal es de Panamá y lo maneja Panamá.
distinto a lo que estuvieron diciendo anteriormente, desde que tomó posesión el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué estamos haciendo estas concesiones? Okay. No entiendo. No hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eduardo Miguel. Quedo aquí por lo que... Sí, no, a ver, hay varios problemas y es que Hexet dice una cosa aquí en Panamá en un tono moderado y cuando llega allá a los Estados Unidos también dice otra cosa. Eso es parte del problema que tiene nuestro gobierno y que tendrá que lidiar con eso. Pero yo quiero aprovechar que está aquí la magistrada porque hay, no sé si llamarlo un conflicto constitucional o un choque. Primero que me entero yo con toda esta polémica que hay un documento de 2002 de 2022, corrijo, sobre la presencia de cuando vengan los militares gringos a Panamá, un documento que se firmó. Y este documento de hoy, memorándum de entendimiento, viene derivado de ese documento y también del Salas-Baker. Entonces, ¿qué pasa? El Salas-Baker fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte lo declaró constitucional. Creo que usted estaba todavía en ese periodo en la Corte. Sin embargo, la Constitución cambió. Es decir, el Salas-Baker se firma antes de 2005 y la Constitución cambia en el 2005 y se añade este artículo 325 que entraría en una riña con eso. ¿Cómo se maneja esto que ya fue decidido por la Corte, pero con una Constitución, bueno, no es la misma Constitución, pero modificada, ¿no? La Constitución anterior a la que tenemos hoy en día, ¿no? Ese choque constitucional allí, porque ya la Corte decidió sobre este tema. Y si lo principal, ¿cómo es? Lo accesorio corre la suerte de lo principal y lo principal es el Salas-Baker, ¿cómo quedamos ahora? Bueno, son dos cosas diferentes. Primero es determinar si eso es un accesorio del principal. Yo creo que no lo es. Este es un acuerdo muy distinto. Este no es el mismo acuerdo Salas-Baker. Y yo estoy de acuerdo contigo. Ese acuerdo Salas-Baker tiene problemas. Y tiene problemas hoy porque la Constitución de hoy claramente establece que esto no es contrario a lo que, o sea, el artículo 325 establece un procedimiento que se debió seguir. En ese momento en que se firma el tratado el acuerdo Salas-Baker, que es lo mismo. Por tanto, el procedimiento, y voy a explicar de qué procedimiento estamos hablando, especialmente para los que ven y participan de este programa tan importante e interesante. ¿Qué dice el artículo 325? Este artículo dice que los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo sobre el canal de esclusas, sobre sus zonas adyacentes, y también respecto de la protección de dicho canal, así como sobre la construcción de un canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusa, deberán ser aprobados por el órgano legislativo. Y luego de su aprobación serán sometidos al referéndum nacional que no podrá celebrarse antes de los 3 meses siguientes a la aprobación legislativa. El segundo párrafo, y este es el más importante para los efectos de este memorando de entendimiento, dice que ninguna enmienda, ninguna reserva o ningún entendimiento, y esto es lo interesante, usa el mismo término que califica o identifica el documento que estamos discutiendo en Panamá hoy, ningún entendimiento que se refiera a esos tratados o convenios tiene validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior. ¿Qué quiere decir eso? No es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal así de manera escueta. Aun cuando se quisiera, o sea que yo discrepo, se quisiera sugerir que el acuerdo Salas-Baker es el principal, resulta que fue suscrito y aprobado o puesto en ejecución antes de que existiera esta disposición constitucional. Y esta disposición dice que ningún entendimiento que se refiera a los tratados del canal o convenios tendrían validez si no cumple. O sea que este documento, independientemente de lo que diga el Salas-Baker o lo que diga cualquier otro acuerdo, necesariamente tiene que cumplir con el procedimiento que está descrito en el primer párrafo del artículo 325. Y esto es que tiene que ir a la Asamblea de Diputados para ser aprobada. Y luego de ser aprobada, ojo,
significa que solo si es aprobada por la Asamblea, entonces debe pasar a referéndum. Si no es aprobada, hasta ahí muere el asunto, porque no puedes llevar a referéndum algo que ni siquiera pasó la verificación de la Asamblea Nacional de Diputados. Esto quiere decir que el argumento que se está tratando de utilizar para sostener que este es un documento meramente administrativo y como ya la Corte se pronunció frente a un tratado o acuerdo suscrito antes de que entrara en vigencia la reforma a la Constitución y antes de que existiera el artículo 325, no puede aplicarse como criterio para omitir y llevar este documento, este memorándum de entendimiento a las que sea el pueblo en un referéndum en que el que lo ratifique. Esto es una interpretación o sea, llana, simple. Aquí no hay espacio para discusión. Aquí no hay nada accesorio que pueda seguir la suerte de lo principal. Magistrada, tengo un corte comercial. Le invito a que al regreso Camila tiene una pregunta para usted. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, esta mañana tenemos realmente el orgullo y el honor de tener la presencia, el análisis, la profundidad del pensamiento de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Graciela Dixon. Está haciendo realmente un análisis muy profundo acerca de la situación que estamos viviendo la República de Panamá con nuestro aliado, nuestro socio en muchas cosas, los Estados Unidos de América, que hoy pasan por un matiz inesperado, producto de unas situaciones que no estaban contempladas, por lo menos no lo veía yo, porque todo había sido hasta el momento respeto mutuo y como debe ser la amistad entre dos personas o dos países. Camila, adelante. Bueno, aprovechando que tenemos a la magistrada, mi pregunta sobre otro tema, que está pasando paralelo, un tema político que es el que está lidiando la Asamblea paralelamente a lo que está pasando el resto del país, como si estuvieran en un universo alterno. Y es la posible amnistía para personas en casos específicos de corrupción. Quería conocer cuál es su posición, cómo evalúa usted este intento de ley. Bueno, mira, yo creo que de nuevo también las leyes y la Constitución panameña sobre todo son claras respecto de qué tipo de delitos pueden ser beneficiados con amnistía y cuáles no. Y yo no voy a entrar en el detalle, yo creo que aquí hemos visto que claramente el sistema de justicia procesó a unos individuos, los encontró culpables por la comisión de delitos comunes. Eso no tiene de ninguna manera puede ser favorecido con una amnistía. Ahora, el momento en que esto entra, para mí es lo relevante. Yo creo que ese es parte de un esfuerzo diversionista, o sea, de distracción, para que la Asamblea no asuma su responsabilidad y juegue su papel respecto de un tema que es cardinal, que es fundamental, y esto es la cuestión de la soberanía panameña. A mí me preocupa que la Asamblea se haya dejado distraer, aunque entiendo que esto ya fue resuelto, ¿no? Al interno de la Asamblea, porque no recibió el respaldo necesario, pero convertir esto en un problema de mayor relevancia para una Asamblea de Diputados que debería estar prestando atención a si el país va a ser o no un protectorado, a si el país se coloca en el ojo de la tormenta de los conflictos bélicos que pudieran tener otros por virtud de un acuerdo suscrito por el Ejecutivo panameño, a si se cumple o no se cumple con la Constitución en el artículo 325, a si debe o no debe ejecutar su rol como revisor y diríamos aquí sancionador de este acuerdo. A mí me parece que eso es lamentable y la Asamblea todavía está a tiempo, pero tiene que rápidamente asumir su responsabilidad que es de carácter nacional.
Bueno, ayer la Asamblea también, la diputada Yanín Prado presentó no sé si una moción o voto de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, y esta contaba con la firma de 39 diputados. ¿Qué implicaría? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la Asamblea con ese tema? ¿Es un tema simbólico o puede tener un efecto real en si continúa o no en el cargo del canciller? Mire, eso es parte de lo que serían los debates de carácter político que mantiene la Asamblea, y yo realmente preferiría no opinar sobre ello porque primero desconozco el documento y sería irresponsable de mi parte. Segundo, desconozco cuál es el propósito de ese voto de censura. Por lo tanto, no me corresponde tratar de descifrar o analizar qué efecto puede tener o qué pretensión puede perseguir, pretensión ulterior puede perseguir. Yo pienso que la Asamblea necesita asumir su rol. Tiene que llamar a que rindan sus explicaciones estos funcionarios involucrados con este documento, llamarlos a la Asamblea para que sean sometidos a cuestionamiento y puedan ellos responder. Pero más que eso, tiene que solicitar al Ejecutivo que les remita el entendimiento el memorándum de entendimiento en cumplimiento de su responsabilidad contenida en el artículo 325. Así de sencillo. Que el presidente le diga que no, pero ellos tienen que pedir ese documento. Ese es su trabajo. Su trabajo es revisar el documento porque el documento tiene que ver con sitios militares, con presencia militar en nuestro país y en consecuencia le corresponde aprobarlo o improbarlo o no aprobarlo, pero no puede sencillamente ignorar este hecho porque estaría entonces por omisión incurriendo en una violación también del artículo 325, porque no están haciendo lo que le manda el artículo 325. Ahora, magistrada, este tema tiene que ver con casos de muy alto perfil, ojo, de los más importantes, está Odebrecht, está Blue Apple, está New Business. Esto realmente, en este momento, yo sí creo que puede ser aceptable que mucha gente piense que se trata de una cortina de humo, la palabra es mía, para distraer la atención de problemas mayores y también de buscar este momento, magistrada, para encontrar una brecha, poder que se aplique este tipo de medida que no tiene nada que ver con casos políticos versus casos de corrupción ya sancionados, ¿no? Por eso digo que la Asamblea no debe entretenerse en esto, porque además, primero, no debería ser su prioridad. Sencillamente, nosotros no tenemos por qué tener una Asamblea discutiendo si le da o no le da amnistía. Y segundo, porque ninguno de esos comportamientos que fueron ya procesados y ya decididos por el sistema de justicia penal de nuestro país califica para una amnistía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que pretende hacer la Asamblea? Una especie de malabarismo de interpretación jurídica para liberar a personas que han sido sancionadas, condenadas y sancionadas luego del agotamiento de un proceso judicial en donde tuvieron derecho de defensa, la ejercieron ampliamente, se agotaron todas las instancias en los procesos en los que estuvieron involucrados, para ahora discutir, no, ya, después que hicieron todo eso dentro del contexto de un proceso penal legítimo, donde tuvieron sus garantías fundamentales representadas y protegidas por sus abogados que hicieron valer y presentaron sus criterios, sencillamente perdieron, sencillamente no pudieron demostrar su inocencia y habiendo sido condenados ahora quieren cambiar la calificación de esa conducta, que es una conducta de delito común, para convertirla en delito político a fin de ser beneficiado con una amnistía. Cualquiera que sea el propósito, sigue siendo de efecto diversionista, sigue siendo tratando de presentar como una prioridad para la Asamblea una materia que ni siquiera deberían estar mirando en este momento. Ese es el sentido por el cual lo digo. Esa no es, mira, el país entero estuvo atento a estos procesos durante meses, más que meses, durante más de un año. Por consiguiente,
Ahora, traer eso en este preciso momento me parece que no es una casualidad y en cualquier caso, aun si fuera una casualidad, no es oportuno. Por tanto, debería de dejarse esto, ni siquiera considerarlo y la Asamblea cumplir con su deber que manda el artículo 325, que no lo está haciendo. Y eso sí que es sospechoso y preocupante. Tengo 2 minutos, magistrada Dixon, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El riesgo de la politización de la judicatura en este momento y a esta hora, me lo dice en 2 minutos, por favor, magistrada. El riesgo de la politización de la judicatura significa desandar el Estado de Derecho. Porque, mire, el Estado de Derecho es precisamente de derecho porque existen 3 poderes que operan de manera separada, en coordinación armónica, obviamente, para que el Estado como tal pueda funcionar, pero de manera separada. Y adivine qué, de los 3, 2 son políticos y hay un tercero que opera como el fiel de la balanza, que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene una labor o un propósito trascendental que consiste en mantener la paz social. Escuche, no se trata de, como se cree, de una labor meramente técnica. La labor, el objetivo estratégico fundamental de los poderes judiciales en el Estado de Derecho es coadyuvar a mantener la paz social. ¿A qué yo me refiero? Si usted no tuviera un tercero imparcial, autónomo, totalmente autónomo, que dirimiera las controversias que surgen entre las partes, entonces usted tuviera un Estado donde la gente toma la ley y la justicia por sus manos, por su cuenta, porque cada uno que está en su respectivo polo consideraría que tiene la razón y tomarían entonces las acciones que consideran justas para sí, para poder ganar o imponérsela al segundo, perdón. Entonces, cuando surge una estructura independiente como lo es el Poder Judicial, no se puede politizar. Porque si usted lo politiza, usted da al traste con el propósito, el objetivo final de esa estructura que es mantener un equilibrio social, mantener el sistema operando y funcionando. Si usted no logra que esa estructura juegue su papel, o si usted, después que la estructura jugó su papel, tomó su decisión, usted decide cambiar la regla del juego, entonces usted está irrumpiendo con el Estado de Derecho. Y ese es el motivo por el cual yo digo que en este momento la Asamblea Nacional de Diputados, que es un ente político por excelencia, no tiene por qué intervenir ahora a querer cambiar la regla del juego, desandar o ignorar las decisiones tomadas por ese poder independiente que debe jugar un papel de balance y de equilibrio para pretender imponer una solución a una controversia que es de su simpatía. ¿De la simpatía de quién? De la estructura política llamada Asamblea Nacional de Diputados. Lo explico de este modo para que de manera didáctica, pedagógica, gráfica y simple, el oyente, el ciudadano pueda entender, por Dios, o queremos estar en un Estado de Derecho o nos vamos a la era de los vaqueros, donde cada uno se atrinchera en su esquina y toma las decisiones que mejor le parece, aunque no sean las correctas y aunque no sean las justas. Maestra, con ese cierre, estoy seguro que pone a pensar mucho a una audiencia inteligente como la que nos escucha, pero sobre todo usted habló la palabra fundamental, que es nuestro propósito, hacer docencia y crear conciencia. Gracias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, abogada Graciela Dixon. Ha sido verdaderamente un honor para nosotros tenerla esta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.